Bienvenidos a una nueva edición del programa Desde el Colegio. Les saluda Angélica Rodríguez de la Dirección de Comunicación y Mercadeo de esta institución. En esta oportunidad nos acompaña el licenciado Andrés Corrales, quien es integrante de la Comisión de Innovación Regulatoria del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica y con quien vamos a conversar acerca de un tema muy interesante: retos regulatorios en la protección de datos personales. Bienvenido, don Andrés, ¿cómo le va? Hola, Angélica, un gusto estar aquí en este programa especial y poder hablar de un tema tan relevante, ¿verdad? Que es los retos que tenemos en cuanto a nuestra privacidad, en cuanto a las tecnologías, especialmente en el marco del Día Internacional de la Privacidad de Internet. Así es. Y les comento, don Andrés es abogado, él es periodista, especialista en Derecho de Tecnologías de la Información y Propiedad Intelectual y, como les comenté, también miembro de la Comisión de Innovación Regulatoria. Para iniciar, licenciado, me gustaría que nos explique a qué nos referimos cuando hablamos de datos personales. Perfecto, cuando hablamos de datos personales nos referimos a toda aquella información relativa a una persona que la hace identificada o identificable. Es decir, un número de cédula está ligado de forma directa a una persona, entonces yo puedo identificar a esa persona con el número de cédula, pero a través de diferentes datos como la geolocalización, como la conexión IP de una computadora, yo puedo hacer identificable a una persona, es decir, datos que al analizarlos me llevan a esa persona y ahí se convierte identificable. Entonces todo lo que es relativo a identificar a un individuo lo consideramos datos personales. ¿Cuál es la legislación actual en cuanto a datos personales? Bueno, en nuestro país tenemos la ley de tratamiento de sus datos personales, la cual ya tiene algunos años y en este momento se encuentra un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que pretende modificar algunos artículos y la verdad tiene algunos luces y sombras interesantes de analizar, que lo hemos hecho en los eventos que hemos realizado desde la comisión y también obviamente pues estamos entrando en todo lo que tiene que ver con privacidad, que está regulado en nuestra constitución política, en la privacidad de las comunicaciones, por ejemplo, que también está dentro del Código Penal. Entonces nos encontramos una serie de regulación enfocada en empoderar a la persona, en proteger su información, en proteger su privacidad, pero principalmente en que la persona pueda decidir cómo, cuándo y con quién compartir datos y hasta cuándo. Al inicio nos mencionabas una efeméride que llamaríamos curiosa porque hace unos años atrás jamás nos imaginaríamos que la íbamos a conmemorar. Háblanos un poco, por favor, de este día tan importante acerca de la protección de datos personales. ¿Qué significa y cómo se puede conmemorar? Exacto, el 28 de enero es el día que se conmemora a nivel internacional la importancia de que las personas puedan tener la privacidad de su información. Y no solo la privacidad, sino que también la seguridad. Entonces, en este día buscamos los diferentes profesionales que nos dedicamos a esta materia en empoderar a las personas, uno, a que lean los términos y condiciones, las políticas de privacidad, dos, a que utilicen contraseñas seguras, a que no utilicen redes wifi que pueden ser públicas y exponer nuestra información personal, es decir, a tomar diferentes medidas, pero también a crear conciencia sobre la ley, los alcances que tiene la ley y muy importante en nuestro país también, algo que hemos insistido mucho es en analizar la función y la eficiencia y eficacia de la Agencia de Protección de Datos en nuestro país. ¿Existen sanciones para quienes utilicen este tipo de datos sin nuestro consentimiento? Sí, la ley contempla 3 categorías de sanciones. Venimos desde las más suaves hasta un poco más profundas en cuanto a si un dato personal se recolectó sin decirle al usuario, si se recolectó sin tener una base de datos inscrita. Entonces tenemos leves que pueden ir desde salarios base hasta graves que pueden ir en multas económicas y también en suspensión de los ficheros, es decir, suspensión de las bases de datos mediante la cual la empresa que incurrió en la falta pues no puede usar esa información de sus bases de datos por tiempos definidos. Entonces aquí realmente la situación que tenemos es que tenemos una ley que realmente no ha sido posible ejecutarla de forma correcta. No hemos encontrado suficientes causas abiertas por violación a datos personales y sí creemos y sí creo, especialmente a título personal, que hace falta una reforma a la ley, pues precisamente para que esto sea más eficiente y que las personas, uno, se sientan más protegidas y dos, para que la PROJAP pueda cumplir la función que tiene desde su naturaleza de también fiscalizar a las diferentes empresas e instituciones sobre cómo están haciendo uso de los datos personales.
Perfecto. Vivimos en un mundo en donde para cualquier trámite e incluso para abrir perfiles en redes sociales o si queremos participar en rifas o sorteos, nos solicitan algunos de nuestros datos. ¿Qué estamos cediendo al otorgar dichos datos de esta manera? O sea, yo quiero participar en una rifa y puse nombre, número de cédula y demás información. Yo siempre le digo a la gente que, como dice el dicho, no hay almuerzo gratis, ¿verdad? Generalmente entramos a una red social y qué lindo todo y es gratis. No, no es gratis. Estamos dando nuestros datos personales a cambio, como moneda de cambio. Y entonces es ahí donde resulta importantísimo que cada uno de nosotros, a la hora de que iniciamos sesión o creamos una cuenta de usuario en alguna plataforma, leamos las políticas. ¿Por qué? Porque perfectamente en las políticas nos pueden estar diciendo que los datos se van a compartir con terceros, podemos ver si los datos se están protegiendo de manera correcta, podemos inclusive ver qué regulación está aplicando para el tratamiento de datos personales que se va a hacer dentro de esa plataforma, porque perfectamente podría ser una plataforma de origen de X país que no respeta nuestras leyes de protección de datos y estamos cediendo más información de la que deberíamos. O inclusive queremos dejar de usar la aplicación y no sabemos cómo hacer para que esa empresa deje de tener nuestra información. Y esas son las claves que están en las políticas. A veces, me imagino que a todos les ha pasado, que nos llegan correos o nos llaman y uno dice, ¿de dónde consiguieron mi número? Bueno, muy probablemente participamos en una rifa donde en los términos decía que X cosa, que iban a compartir la base de datos y nunca supimos y ahí estamos molestos porque nos llega comunicación que nunca solicitamos. Entonces, uno, leerlo siempre y dos, pues tener presente los derechos que tenemos como usuarios, que son los derechos ARCO, ¿verdad? Entonces, si a mí no me gusta que me estén contactando, pues apelar al derecho que más me convenga para decir, no me llame, para decir, elimine mi información o para decir, llámeme solo para estas cosas. Entonces, es importante que nosotros podamos leer y conocer y empoderarnos para poder hacer defensa correcta de nuestros derechos en cuanto a nuestra protección de datos. Ahora, en el tema de redes sociales, que son tan cambiantes, existe la posibilidad de que yo abrí una red social, por ponerte un ejemplo, y de repente me cambiaron esas condiciones. O sea, se puede, porque puede que yo las haya leído hace no sé cuántos años que abrí Facebook, por decirte algo, y ahora cambiaron. Esa es mi primera pregunta. Y la segunda, si cambian condiciones, ¿qué debo hacer? O sea, si me gusta o si no me gusta el nuevo cambio, por decirlo de alguna manera. Algo que yo siempre también le digo a la gente es, recuerde que las plataformas, las redes sociales no son servicios públicos, son empresas privadas que pueden cambiar sus condiciones en cualquier momento y así lo estipulan siempre en sus políticas. Inclusive si entramos a ver las políticas de muchas de estas empresas, abajo o al inicio nos dice de qué fecha es esa última actualización. Entonces, generalmente si hay un cambio en las políticas de privacidad, se indica que tienen que notificarle a todos los usuarios sobre estos cambios y los usuarios expresamente tienen que aceptar estas políticas. Entonces, ahí es donde yo como usuario me enfrento a una decisión: ¿acepto o dejo de usar? Que fue lo que pasó cuando WhatsApp decidió cambiar la forma en la que iba a manejar algunos datos personales y la gente se asustó. Alguna gente decía, pero es que ¿por qué nos hacen esto? Bueno, es una empresa privada que busca enriquecerse y también hay otras opciones en el mercado. Pero cuando consideramos y decimos, bueno, es que WhatsApp es lo que usa todo el mundo, realmente caemos en el peor de los escenarios, que es, no me queda de otra y tengo que aceptar estas políticas. Ahora, en el caso de WhatsApp, cuando leemos qué cambios traía, realmente no suponían ni un riesgo a nuestra seguridad, ni una exposición de nuestra privacidad, sino que simplemente empresas del mismo grupo de interés comercial estaban compartiendo información. La información seguía encriptada. Entonces, realmente creo que a veces la gente cae en pánico sin ser necesario. Y a veces también nos sucede, por ejemplo, ahora que está de moda el tema del metaverso, que todo el mundo va a querer ir al metaverso. Ahí estamos hablando de que estás haciendo una sesión de datos por adhesión, es decir, porque querés, porque es lo que está de moda y no porque realmente estés tan de acuerdo con lo que dice ahí. Entonces también sucede muchas veces que las personas vamos e ignoramos, y aunque no nos guste aceptamos, porque preferimos estar en una plataforma y participar del ecosistema donde están nuestros amigos, compañeros de trabajo, etc. Vamos a conversar ahora sobre el gobierno, ya que el año pasado fue criticado por solicitar datos en pruebas FARO e incluso sigue planteando la posibilidad de solicitud del famoso QR de vacunación. Quisiera saber cuáles datos nuestros se pueden utilizar legalmente. Recordemos que la ley contempla categorías diferentes para los datos. Los datos de acceso irrestricto son aquellos datos que cualquier persona puede tener. Yo podría considerar que un dato de acceso irrestricto es la consulta que hacemos ante el registro civil con números de cédula, que personalmente, esto es muy personal, no debería existir. Exacto. ¿Verdad? Pero es un dato de acceso irrestricto.
Tenemos los datos de acceso restringidos, que son aquellos que solamente le interesan al titular del dato y a la administración o a quien está haciendo el tratamiento de esa información. Y tenemos los datos de acceso irrestricto, que son datos que no se deberían solicitar nunca, a menos que sean necesarios para el servicio que se esté solicitando. Dentro de esta categoría de datos irrestrictos nos encontramos creencias religiosas, preferencias sexuales, pensamientos políticos, etc. y datos de salud. Entonces, cuando analizamos el tema del QR, el QR, por un lado, la sala ha indicado que no considera que los datos que despliega son datos de acceso irrestricto, porque es necesario para poder cumplir con la normalidad de nuestra sociedad y que al fin y al cabo, así como yo tengo que demostrar que tengo la vacuna de la fiebre amarilla para poder viajar, pues nace desde la misma filosofía, desde el mismo concepto. Sin embargo, es cierto que a mí, desde mi parecer, hay diferentes riesgos que podría tener el solicitar un QR. Primero, asegurarnos de que la persona que está escaneando el QR lo haga mediante la aplicación oficial, porque ahí podríamos hablar de una brecha de seguridad. El segundo que yo diría, ¿por qué es tan necesario que la persona que escanea tenga que ver el nombre de la persona, edad, número de cédula y estatus de vacunación, cuando perfectamente en otros países se escanea el QR y nada más dice verde o rojo? De vacunado o no vacunado, ya eso debería ser suficiente. Entonces, el tema, sin entrar en si es correcto o no la obligatoriedad del QR, yo sí quisiera entrar en qué tanta información se despliega en ese QR y cómo se está haciendo la lectura correcta de ese código por parte de las personas llamadas a hacerlo en cada uno de los comercios. Tenemos que saber que inclusive un QR, alguien podría falsificarlo, ¿verdad? Si es cierto que tiene información, si es cierto que es un mecanismo seguro, pero perfectamente yo se lo podría compartir a usted, que usted vaya y entre a algún lugar con mi QR, entiendo esa situación, pero también es cierto que tiene que disminuirse la cantidad de datos que trae y que quedan desplegados para que cuando la gente lo escanea. Exactamente, porque me parece que ese es el mayor temor justo ahora que hablamos de datos personales. ¿Cuáles son los irrestrictos, cuáles son los que no y qué sería lo que se solicitaría? Exacto, y tenemos que pensar que inclusive hablamos de sesgos de discriminación, ¿verdad? ¿Qué pasa con la gente que no quiere o no puede vacunarse? Ya automáticamente estamos creando un mecanismo para discriminar de alguna manera, ¿verdad? De acuerdo. ¿Cuáles son los retos de la regulación actual? ¿Qué considera se debe incorporar o cambiar? Bueno, en este momento existe el proyecto de ley que pretende reformar la ley que tenemos vigente actualmente. Desde la comisión hemos invitado a diferentes expertos para que hagan análisis sobre este proyecto de ley y nos encontramos varias luces y sombras. ¿En qué sentido? Bueno, se le está dando más derechos a los usuarios, se le está empoderando mucho más, pero también desde mi perspectiva, ya esto es personal, me parece que se está restringiendo a la empresa privada en cuanto al tratamiento de datos personales y al mismo tiempo se está dejando la vía libre para que el Estado pueda hacer tratamiento de datos personales, lo cual lo hemos conversado ampliamente en otros momentos, da pie a que existan más UPADs, da pie a que las instituciones del Estado se estén compartiendo datos y vea qué grave, porque el proyecto de ley lo único que dice es que tienen que firmar un acuerdo que se tiene que enviar a la PROJAP, ni siquiera es que la PROJAP lo tiene que aprobar, es nada más, mándelo para que ahí lo guarden. Entonces, pueden acordar lo que les dé la gana con este proyecto de ley y el desamparado es el usuario frente al Estado, por ejemplo. Nos encontramos también el derecho a la explicación, que realmente es una buena idea, pero ya existe el derecho de acceso. ¿Sabes? Ya yo tengo el derecho de poder entrar y preguntarle a una empresa qué datos tiene míos, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, el de explicación me parece un poco redundante. Sí es cierto que necesitamos actualizar nuestro marco jurídico en cuanto a protección de datos. Ya tenemos el modelo que siempre hemos usado, el GDPR de la Unión Europea, lleva como 4 versiones más adelante de lo que hemos hecho nosotros. Y también no solamente es en reforzarlo, sino en hacerlo cumplir. Como hemos hablado en otras ocasiones, la PROJAP tiene un presupuesto restringido, tiene una capacidad humana restringida que no le permite tampoco ejecutar de forma correcta sus tareas, pues entonces busquemos de qué manera fortalecemos, busquemos de qué manera le damos mayor independencia a la PROJAP para que pueda actuar de forma más eficiente ante la empresa privada, pero también muy importante cuando tiene que actuar frente al Estado. Ciertísimo. Para cerrar, ¿cómo está la legislación costarricense de protección de datos en comparación con otros países de la región? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, Panamá es otro de los países que tiene una ley de protección de datos más reciente que nosotros, inclusive
y también se queda corta en muchas cosas que se necesitan para realmente proteger a los ciudadanos. Guatemala, por ejemplo, todavía está con Navias Data y ahí sí hay una tarea pendiente muy grande, y pensaría que en la región latinoamericana, de las legislaciones que mejor se acoplan a la actualidad, podemos hablar de la brasileña, de la colombiana, pero es que el problema que hay detrás de una ley de este tipo es que nace principalmente con la explosión tecnológica, cuando los datos se convierten en una moneda de cambio. ¿Y cuál es el problema aquí? Que la tecnología evoluciona todos los días. La tecnología evoluciona 1000 veces más rápido que la ley. Entonces, si corremos hoy a actualizar el marco jurídico a hoy, cuando ya lo tengamos actualizado, la tecnología ya está en otro lado. Y ese es el gran reto que tenemos. Sí, definitivamente. O sea, primero suceden las cosas y después viene la legislación para regularlas en el sentido tecnológico. Y la regulación es lenta. O sea, inclusive en otros, como la Unión Europea, que a título personal me parece que es mucho más eficiente, aún ahí es lento. Ahora imagínense en sistemas como el nuestro, que todavía lleva más trabajo poder aprobar una ley. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, licenciado, por atender nuestra invitación. Muchas gracias, Angélica, muchas gracias a todos los que nos están viendo, y extender la invitación también a que estén pendientes a las redes del colegio, porque desde la Comisión de Innovación Regulatoria buscamos traer a la mesa, al debate, diferentes temas, no solamente de protección de datos, sino que a veces hablamos de biotecnología, hablamos de cómo estos nuevos retos impactan nuestra legislación. Entonces, nos gustaría que puedan estar pendientes y participar de los diferentes eventos que realizamos. Claro que sí, y los tendremos siempre mapeados, y por supuesto también a todos los agremiados, agremiadas y a la ciudadanía en general los vamos a invitar para que se conecten y estén también presentes acompañando y disfrutando de los aportes que brinda la comisión. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también por acompañarnos en una edición más desde el colegio, y les recuerdo que puede seguirnos por el canal de YouTube y también el Facebook Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica. Hasta la próxima semana.